Oh, querida nuera, parece que dejamos nuestra cartera en casa y las tarjetas también, dijo Lizbeth con una risita juguetona, sus ojos brillando con expectación. La mesa estalló en carcajadas mientras su esposo, Cornelius, se unía a su alegría, su eco resonando por el lujoso restaurante donde la familia se había reunido para una gran cena. La cuenta, unos asombrosos 200,000, llegó y la risa de los suegros sonó aún más fuerte, como si lo absurdo de la situación fuera una broma privada. Pero su jovialidad se detuvo abruptamente cuando Annalisa, sentada tranquilamente en la mesa, habló con una resolución serena que cortó el ruido como una cuchilla. Annalisa se había casado con Don no solo por amor, sino con una frágil y parpadeante esperanza de construir el tipo de familia que había anhelado de niña, una llena de calidez, unidad y apoyo mutuo. Su propia infancia había sido un mosaico de discordia, sus padres enredados en discusiones interminables, sus voces agudas de resentimiento. Nunca habían logrado proporcionarle la sensación de seguridad y amor que anhelaba. Don, con su comportamiento suave y su aparente incapacidad para navegar por las complejidades de la vida, le pareció a Annalisa un alma gentil necesitada de guía. Vio en él una especie de inocencia, una cualidad infantil que despertaba sus instintos protectores. Habiéndose acostumbrado a asumir responsabilidades desde una edad temprana, Annalisa abrazó este papel con una tranquila determinación, creyendo que podría convertirlo en el compañero que soñaba. En los primeros días de su matrimonio, las cosas parecían prometedoras. Don era atento, su afecto genuino, aunque teñido de cierta inmadurez. Con frecuencia buscaba el consejo de su madre en asuntos grandes y pequeños, desde decisiones profesionales hasta triviales elecciones domésticas. Al principio, Annalisa descartó esto como una señal de sus profundos lazos familiares, un rasgo que encontraba entrañable. Se aferró a la esperanza de que con el tiempo se convertiría en un hombre más independiente, capaz de valerse por sí mismo. Se tranquilizó pensando que su dependencia de su madre, Lizbeth, era temporal, una fase que se desvanecería a medida que su matrimonio madurara. Pero la realidad pronto pintó un cuadro diferente. Se hizo dolorosamente claro que la estabilidad financiera de Annalisa superaba con creces la de Don. Él trabajaba como gerente de nivel medio en una empresa modesta, ganando un salario respetable que podría haber sido suficiente para una vida más sencilla. Sin embargo, despilfarraba gran parte en sus pasiones, viajes de pesca que requerían equipo costoso, excursiones de caza con equipo costoso y los últimos dispositivos de alta gama que brillaban brevemente antes de ser reemplazados. Annalisa, por el contrario, ocupaba un prestigioso puesto como directora financiera de una importante empresa. Sus ingresos eran sustanciales y su meticuloso enfoque en la gestión del dinero aseguraba que su hogar permaneciera seguro. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para planificar, ahorrar e invertir sabiamente, una habilidad perfeccionada a través de años de autosuficiencia. Desde el inicio de su matrimonio, los padres de Don, Lizbeth y Cornelius, hicieron costumbre organizar lujosas reuniones familiares. Al principio eran asuntos acogedores, cenas íntimas llenas de risas e historias compartidas. Pero a medida que pasaba el tiempo, los eventos se volvieron cada vez más extravagantes. Los cumpleaños se convirtieron en grandes espectáculos, los aniversarios se transformaron en celebraciones opulentas e incluso los hitos menores justificaban reuniones que rivalizaban con las galas de la alta sociedad. Parientes y amigos, algunos distantes y apenas conocidos, llenaban las listas de invitados. Las mesas gemían bajo el peso de platos gourmet y los lugares, siempre restaurantes de lujo o salones de banquetes, reflejaban un gusto por el lujo que Annalisa pronto se dio cuenta de que se esperaba que ella financiara. Lizbeth tenía un talento particular para dejar caer indirectas sutiles pero directas. «Oh, Annalisa, eres tan brillante con los presupuestos», decía con una cálida sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Oh, Don es un desastre con estas cosas, pero tú eres una mujer tan inteligente». Sus palabras estaban llenas de halagos, pero su intención era clara: Annalisa debía pagar la cuenta. Don, por su parte, no ofrecía resistencia. Asentía con las sugerencias de su madre, su silencio un acuerdo tácito de que así eran simplemente las cosas. «Ganas más, Annalisa. No es ningún problema para ti», decía encogiéndose de hombros, ajeno al peso que llevaban sus palabras. Para él, era un arreglo práctico, no una carga injustamente colocada sobre los hombros de su esposa. Al principio, Annalisa cumplió sin protestar. Quería ser la esposa ideal, la nuera perfecta que se integrara sin problemas en su nueva familia. Anhelaba su aprobación,
la sensación de pertenencia que nunca había conocido mientras crecía. Compró regalos extravagantes para sus suegros, un bolso de diseñador para Lizbeth, un elegante reloj para Cornelius. Organizó celebraciones elaboradas, asegurándose de que cada detalle fuera impecable. Pagó las cuentas de los restaurantes sin pestañear, incluso cuando los totales ascendían a decenas de miles. Para ella, estos eran sacrificios que valía la pena hacer por el bien de la armonía familiar. Un pequeño precio a pagar por el amor y la aceptación que tan desesperadamente buscaba. Pero los costos comenzaron a acumularse, tanto financiera como emocionalmente. Las demandas de la familia se volvieron insaciables. Hubo vacaciones en el extranjero en lujosos resorts, muebles a medida para la casa de Lizbeth y Cornelius, electrodomésticos de primera línea e incluso una renovación completa de su apartamento, todo financiado con las ganancias de Annalisa. Vio cómo sus ahorros disminuían, sus aspiraciones personales aplazadas. Dejó de comprar ropa nueva, se saltó sus propias vacaciones y redujo los pequeños placeres como cenar fuera con amigos, todo para adaptarse a las crecientes expectativas de la familia. Sin embargo, no importaba cuánto diera, nunca era suficiente. Las solicitudes de Lizbeth se volvieron más audaces, disfrazadas de fingida preocupación por Don o sus futuros nietos. No querrías que Don se sintiera avergonzado, ¿verdad?, decía, o es por la familia, Annalisa. ¿Tú entiendes? Annalisa sintió que un lento resentimiento comenzaba a arraigar. Trabajaba horas agotadoras, sus días consumidos por reuniones de alto riesgo y complejas estrategias financieras, solo para ver cómo sus ganancias se desviaban para financiar un estilo de vida que no eligió. Comenzó a sentirse como una extraña en su propia vida. Su identidad reducida a una proveedora, un papel para el que nunca se había apuntado. Los recuerdos de su infancia afloraron sin ser invitados. El rostro cansado de su madre después de largos turnos, la ausencia de su padre, el peso de la responsabilidad que Annalisa había llevado incluso de niña. Había jurado construir una vida diferente, una llena de amor y respeto mutuo. En cambio, se encontró atrapada en un ciclo de obligación, sus esfuerzos no reconocidos, sus sacrificios invisibles. El punto de quiebre llegó cuando Lizbeth se acercó a ella con otra solicitud. Annalisa, mi espalda es simplemente insoportable, se lamentó, su voz goteando practicada aflicción. Los médicos insisten en que necesito un retiro de spa, uno adecuado, ya sabes, por mi salud. Pero Cornelius y yo, simplemente no podemos permitírnoslo con nuestras pensiones. ¿Tú entiendes, verdad? Annalisa sintió una oleada de ira mientras entregaba en silencio su tarjeta de crédito para cubrir el costo. El acto fue mecánico, pero por dentro se estaba desmoronando. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad, de justicia, de su derecho a una vida propia. Ya no podía ignorar la verdad. Estaba siendo explotada y su silencio lo estaba permitiendo. Las palabras de su abuela resonaron en su mente agudas e inflexibles: no dejes que nadie se suba a tu espalda, querida, o pasarás tu vida cargando sus fardos. Su abuela había sido una mujer de feroz independencia, su sabiduría forjada en la adversidad. Annalisa deseó haber escuchado antes. Pero ahora, mientras se acercaba el aniversario de Lizbeth, sabía que había llegado el momento del cambio. Ya no podía vivir como una espectadora en su propia historia. Resolvió poner fin a la explotación financiera, reclamar su autonomía, incluso si eso significaba arriesgar los frágiles lazos familiares que tanto se había esforzado por mantener. Annalisa planeó meticulosamente sus siguientes pasos. La celebración del aniversario, un gran evento orquestado por Lizbeth, sería el escenario de su postura. Sabía que sus acciones provocarían indignación, tal vez incluso fracturarían a la familia. Pero estaba preparada. Pasó días reuniendo pruebas, cada recibo, cada extracto bancario, cada factura que documentaba sus contribuciones a la familia de Don. Los compiló en una carpeta, un registro tangible de sus sacrificios. No buscaba venganza. Quería claridad para ella y para ellos. Quería decir la verdad que había enterrado durante demasiado tiempo. El día del aniversario, Annalisa llegó al restaurante con una calma que desmentía la tormenta en su interior. El lugar era una visión de elegancia, con candelabros de cristal que proyectaban un cálido resplandor sobre mesas adornadas con flores frescas y velas parpadeantes. El aire estaba impregnado del aroma de carnes asadas, vinos finos y postres decadentes.
Los invitados pululaban, sus risas mezclándose con las suaves melodías de un cuarteto de cuerda. Lizbeth, resplandeciente con un vestido hecho a medida, presidía la cabecera de la mesa, su sonrisa radiante mientras aceptaba cumplidos y regalos. Cornelius, siempre el homólogo silencioso, se sentaba a su lado con una expresión de satisfacción discreta. Don, sentado junto a Annalisa, parecía inquieto, sus ojos dirigiéndose a ella como si sintiera la tensión que ella llevaba. Annalisa se sentó erguida, su rostro una máscara de compostura. Por dentro sus emociones se agitaban, ira, miedo, determinación y una tranquila tristeza por la familia que había intentado construir. Se sentía como una extraña, observando cómo se desarrollaba la celebración como a través de una pared de cristal. Las sonrisas de los invitados, el tintineo de las copas, los brindis efusivos. Todo se sentía hueco, una actuación que ya no podía soportar. Había interpretado el papel de la bella esposa durante demasiado tiempo, y su peso la estaba aplastando. A medida que avanzaba la noche, los invitados alzaron sus copas, ofreciendo sinceros deseos para la larga y feliz vida de Lizbeth y Cornelius. Lizbeth se deleitaba con la atención, sus discursos llenos de autocomplacencia mientras relataba sus sacrificios por su familia y el amor que le prodigaban. Cornelius asintió en silencio, contento de dejarla brillar. Don también se levantó para ofrecer un brindis, sus palabras llenas de gratitud por la guía y el amor de sus padres. Annalisa escuchó, su corazón apesadumbrado por una amarga ironía. Para ella las palabras de Don sonaban falsas, un reflejo de un mundo donde sus contribuciones eran invisibles, su papel reducido a una benefactora silenciosa. La comida alcanzó su punto álgido con los camareros deslizándose entre las mesas, sirviendo bandejas de platos exquisitos. Los invitados saborearon cada bocado, sus conversaciones zumbando con cotilleos y risas. Lizbeth, siempre la artista, deleitó a la multitud con historias de sus viajes, sus últimas compras y sus conexiones con figuras influyentes. Annalisa se sentó en silencio, su comida intacta, su mente acelerada. Podía sentir que el momento se acercaba, el punto de no retorno. Cuando llegó la cuenta, el camarero la colocó discretamente ante Lizbeth. Ella la miró con practicada indiferencia y, como era de esperar, se volvió hacia Annalisa con una sonrisa empalagosa. «Oh, querida Annalisa, te encargarás de esto, ¿verdad?» Como siempre, las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de suposición. La sala se quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia Annalisa. Los invitados esperaban, acostumbrados a su cumplimiento, a su silenciosa aquiescencia a las demandas de la familia. Pero esta vez, Annalisa no buscó su bolso. En lugar de eso, encontró la mirada de Lizbeth con una mirada firme e inquebrantable. No había miedo en sus ojos ni vacilación, solo una cansada resolución. Lentamente buscó la caja que contenía los sobres de regalo que los invitados habían traído para la pareja del aniversario. La abrió y comenzó a contar el efectivo que había dentro, su voz tranquila pero deliberada. «Aquí hay 230,000», dijo, sus palabras resonando claras en la sala silenciosa. «Eso debería cubrir la cuenta». Luego, con una gracia mesurada, sacó una gruesa carpeta de su bolso, un dossier que había preparado con esmero. «Y esto», dijo sosteniéndolo para que todos lo vieran, «es un pequeño extra para su aniversario». Abrió la carpeta, revelando una colección meticulosamente organizada de documentos, recibos, extractos bancarios, facturas. Cada uno un testimonio de la carga financiera que había llevado. «Esto es todo lo que he gastado en su familia durante el último año», continuó, pasando las páginas. Comestibles, facturas de servicios públicos, reparaciones de automóviles, regalos, vacaciones, entretenimiento, cada lujo que han disfrutado, pagado con mi dinero. La sala quedó envuelta en un silencio atónito. Los invitados miraban, algunos con los ojos muy abiertos, otros con incomodidad, mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre ellos. El rostro de Lizbeth se sonrojó de un profundo carmesí, su expresión una mezcla de furia y humillación. Don se quedó congelado con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar la escena que se desarrollaba ante él. Cornelius desvió la mirada, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, como si deseara desaparecer. La voz de Annalisa permaneció firme, aunque su corazón latía con fuerza. «El total asciende a casi 1 millón de rublos», dijo, su tono inquebrantable.
1.000.000 de rublos ganados con mi arduo trabajo, gastados en sus placeres sin pensar ni un solo momento en lo que me costaba, no solo en dinero sino en tiempo, en sueños, en mi propia felicidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran, sus ojos recorriendo los rostros de los invitados. Hoy he terminado. Ya no pagaré por sus indulgencias. Estoy cansada de ser su vaca lechera, su red de seguridad. Quiero vivir mi vida, perseguir lo que me da alegría, gastar mi dinero en mí misma. Lizbeth se sentó rígida, su rostro una máscara de piedra. Cornelius pareció encogerse aún más en su silla, su incomodidad palpable. Don parecía como si le hubieran sacado el aire, sus ojos parpadeando rápidamente mientras luchaba por comprender sus palabras. El silencio era sofocante, roto solo por el leve tintineo de un vaso cuando alguien se movió incómodamente. Annalisa se levantó de su asiento, dejando su postre intacto. Sintió el peso de cada mirada en la sala, pero se negó a flaquear. Había hecho lo que había venido a hacer. La verdad estaba dicha, expuesta para que todos la vieran. Ahora enfrentaría lo que viniera después. Don salió de su ensimismamiento, saltando de pie y casi volcando su copa de vino. Annalisa, ¿qué estás haciendo?, graznó, su voz espesa por la conmoción. ¿Por qué ventilarías todo esto frente a todos? Ella se detuvo, volviéndose para mirarlo. Su voz era tranquila, pero había acero debajo. Porque esto concierne a todos, Don. Y porque ya no puedo permanecer en silencio. Vio la confusión en sus ojos, el desconcierto infantil de un hombre poco acostumbrado a confrontar verdades difíciles. Don siempre había evitado los problemas, escondiéndose detrás de su madre o de ella, esperando que lo protegieran de la realidad. Pero ahora esa realidad era innegable, y él no estaba preparado. Lizbeth se recuperó, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Cómo te atreves?, escupió, levantándose de su silla con un dramático floreo. Has arruinado mi aniversario, nos has humillado frente a nuestros invitados. Annalisa suspiró, cansada pero resuelta. Había anticipado esta reacción. Lizbeth nunca asumiría la responsabilidad, siempre desviando la culpa hacia los demás. No vine aquí a humillar a nadie, respondió Annalisa, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. Vine a decir la verdad, una verdad que todos ustedes han ignorado durante demasiado tiempo. Lizbeth se mofó, sus ojos brillando con desdén. ¿Tu verdad? Solo estás celosa de nuestra felicidad. ¿Crees que no vemos cómo resientes a Don, cómo quieres ponerlo en nuestra contra? Annalisa sintió una oleada de ira, años de frustración reprimida subiendo a la superficie. Había soportado innumerables desaires, manipulaciones y acusaciones, pero no sería silenciada ahora. No resiento a Don, dijo, su mirada fija en la de Lizbeth. Quiero que sea su propio hombre, que tome sus propias decisiones, que se gane la vida, que asuma la responsabilidad de su vida. Pero tú lo has mantenido atado, atrapado en una jaula dorada, sin dejarlo nunca crecer hasta convertirse en el hombre que podría ser. Lizbeth levantó la mano como para golpear, su rostro crispado por la furia, pero Don le agarró la muñeca. Mamá, para, suplicó, su voz temblorosa. Por favor, simplemente para. Lizbeth se soltó la mano, volviéndose hacia él con veneno. Nunca fuiste débil, siseó. Ella es la que te ha vuelto así. Annalisa negó con la cabeza, una triste sonrisa tirando de sus labios. No soy yo, Lizbeth. Eres tú. Has controlado cada aspecto de su vida, cada decisión, cada paso. Nunca le has dado la oportunidad de valerse por sí mismo. Cornelius, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló, su voz suave pero cargada de resignación. Liz, tal vez Annalisa tenga razón, dijo, sus ojos fijos en la mesa. Tal vez necesitemos reflexionar sobre esto. Liz se volvió hacia él, su expresión de traición. Siempre has sido un cobarde, espetó. Y ahora te pones de su lado. Cornelius se quedó en silencio, sus hombros encogidos. Annalisa sintió una punzada de lástima por él. Estaba tan atrapado en esta dinámica como ella lo había estado. Un hombre tranquilo atrapado en la sombra de la presencia dominante de su esposa. Se volvió hacia Don, que permanecía inmóvil, con la cabeza gacha. Podía ver la confusión en él, la atracción de la lealtad a su madre luchando con la creciente comprensión de la verdad. Sabía que este momento era agonizante para él.
Pero también sabía que tenía que elegir su camino. He terminado de pagar los placeres de otras personas, dijo Annalisa, su voz más baja ahora pero no menos firme. Las palabras llevaban el peso de un juicio final. Los invitados, antes animados, ahora evitaban su mirada, su incomodidad palpable. El aire estaba cargado de tensión, roto solo por el ocasional tintineo de cubiertos o una tos nerviosa. Todos sabían que habían presenciado algo profundo, un ajuste de cuentas que destrozó la fachada de la felicidad familiar. Don permaneció sin palabras, su refugio habitual, la protección de su madre, desaparecido. Por primera vez no podía esconderse, no podía desviar. Miró a Annalisa como si la viera por primera vez, una mujer transformada por su propia fuerza. Todos estos años la había dado por sentada, viéndola como una proveedora confiable, una compañera desinteresada que siempre pondría a la familia primero. Ahora esa ilusión se había derrumbado. Annalisa se sintió agotada y liberada a la vez, como si se hubiera despojado de una pesada capa que la había asfixiado durante años. Le dio a Don una última mirada, buscando una señal del hombre que una vez esperó que pudiera llegar a ser. Hubo un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Me voy, dijo en voz baja, su voz resonando por la silenciosa sala. No ofreció despedidas ni explicaciones. Todo lo que necesitaba decir se había quedado al descubierto. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus pasos firmes a pesar del peso del momento. Detrás de ella, escuchó los arrebatos de ira de Lizbeth, los vacilantes intentos de Don por responder y el bajo murmullo de los invitados conmocionados. No miró hacia atrás. Al salir al fresco aire nocturno, Annalisa sintió el pulso de la ciudad a su alrededor, coches zumbando, luces parpadeando, la vida avanzando como si nada hubiera cambiado. Pero para ella, todo había cambiado. Este era el momento en que había pasado a un nuevo capítulo, uno donde definiría su propio futuro. De vuelta en su apartamento, un espacio modesto que había comprado antes de su matrimonio, Annalisa sintió una profunda sensación de paz. Este era su santuario, un lugar intacto por las demandas de Lizbeth o la pasividad de Don. Las paredes no contenían rastro del lujo ostentoso que anhelaban sus suegros, solo la tranquila comodidad de sus propias pertenencias, libros cuidadosamente apilados en estanterías, fotos enmarcadas de momentos que le importaban, una vida construida según sus propios términos. Se hundió en su cama, exhausta pero despierta, su mente repasando los acontecimientos de la noche. Pensó en su infancia, los sacrificios de su madre, la ausencia de su padre. Había soñado con una familia que curara esas heridas. Pero en cambio había caído en un tipo diferente de trampa. Sin embargo, ahora era libre. A la mañana siguiente Annalisa despertó con una claridad que no había sentido en años. Contactó a su abogado, instruyéndoles para que comenzaran los trámites de divorcio. Quería una ruptura limpia con Don y su familia, una oportunidad para reclamar su vida. Luego llamó a su oficina, solicitando una licencia. Necesitaba tiempo para sanar, para redescubrirse a sí misma, para trazar un nuevo rumbo. En las semanas que siguieron, Annalisa se dedicó a reconstruir su vida. Revisó meticulosamente sus finanzas, cerrando cuentas conjuntas con Don y redirigiendo sus recursos hacia sus propios objetivos. Se inscribió en una clase de yoga, encontrando consuelo en el ritmo de la respiración y el movimiento. Nadó en la piscina local, el agua lavando los residuos de su pasado. Se reconectó con viejos amigos, sus risas y apoyo recordándole quién era antes de convertirse en esposa, nuera, proveedora. No fue fácil. Los recuerdos de Don persistían, momentos de ternura, sueños compartidos, la esperanza que una vez había tenido para su futuro. Se cuestionó a sí misma, ¿podría haber hecho más para salvar su matrimonio? ¿Podría haberlo cambiado? Pero cada vez que recordaba los años de ser utilizada, el desprecio por sus sacrificios, sabía que había tomado la decisión correcta. Semanas después, Annalisa regresó al trabajo con renovado vigor. Se entregó a sus proyectos, su confianza y pasión ganándose el respeto de colegas y clientes por igual. Se sentía viva de nuevo, sus días llenos de propósito y posibilidad. Una noche sonó su teléfono. Era Don. Vaciló, su dedo flotando sobre la pantalla antes de responder. Annalisa, dijo él, su voz suave y cargada de culpa. Yo necesito disculparme. Ella escuchó en silencio, su corazón un torbellino de emociones.
Estuve mal, continuó. Fui ciego, tonto. Dejé que mi madre me controlara. No te vi, no te valoré. Lo siento mucho. Por un momento Annalisa sintió una punzada de anhelo, un deseo de creer que él podría cambiar, pero sabía que se había roto demasiado. Don, dijo con delicadeza, aprecio tus palabras, pero ahora somos demasiado diferentes. Queremos vidas diferentes. Te deseo lo mejor. Terminó la llamada, las lágrimas corriendo por su rostro. No por Don ni por su amor perdido, sino por el sueño de una familia que nunca se materializó. Sin embargo, a través de sus lágrimas, vio un nuevo comienzo. Era fuerte, capaz y libre para dar forma a su futuro. Lizbeth nunca aceptó la pérdida de su salvavidas financiero. Intentó manipular a Don para que recuperara a Annalisa, pero él comenzó a ver a través de sus tácticas. Consiguió un nuevo trabajo, se mudó a un apartamento modesto y comenzó terapia para enfrentar sus inseguridades. Pensaba en Annalisa a menudo, lamentando la amiga y compañera que había perdido. Se aferró a una tenue esperanza de que algún día, como un hombre mejor, podría ganarse su perdón. Cornelius permaneció como un observador silencioso, aliviado en silencio por la partida de Annalisa. Siempre había percibido su infelicidad, aunque carecía del coraje para desafiar a su esposa. Annalisa, mientras tanto, prosperó. Construyó una carrera estelar, compró una nueva casa y se rodeó de amigos que la valoraban por quien era. Su corazón permaneció abierto al amor, pero sabía que vendría de alguien que viera su valía más allá de su billetera. Y si su camino alguna vez se cruzaba de nuevo con el de Don, sería una nueva historia, una escrita según sus términos.